La relación entre el movimiento Mujeres de Kurdistán y del movimiento Liberación de Kurdistán no son dos cosas distintas. El movimiento Liberación de Kurdistán se define como un movimiento tiene el eje principal la liberación de las mujeres. Entonces no son dos cosas distintas, sí. Hay una organización autónoma de las mujeres kurdas, pero también tiene la responsabilidad de estar dentro del movimiento de liberación de Kurdistán como no el papel, sino el protagonismo de cambiar la mentalidad patriarcal y también poner en cada parte de la lucha, en cada organismo del movimiento de liberación de Kurdistán, la mirada femenina. Entonces no es como una relación entre dos distintas organizaciones, sino es una organización o el movimiento de liberación de Kurdistán toma como una prioridad la liberación de las mujeres y porque cree que la liberación de la sociedad empieza también con la liberación de las mujeres. Entonces hay una relación profunda y es una estrategia en común entre el movimiento Mujeres de Kurdistán, porque el movimiento Mujeres de Kurdistán nació también dentro del movimiento de liberación de Kurdistán y se empezó a organizarse autónomamente, pero no con el objetivo de organizarse afuera de la organización, sino dentro de la organización para también, como dije, tomar el protagonismo de la transformación de la sociedad, la transformación también de sus propios militantes y de sus cuadros políticos. Entonces, cuando se habla del movimiento Mujeres de Kurdistán, que a veces siempre nos dicen qué papel tienen las mujeres kurdas en la revolución de Kurdistán. Siempre decimos que nosotros no tenemos un papel en la revolución, somos lo que estamos haciendo la revolución, también en la liberación, en la revolución de Kurdistán. Bueno, el movimiento Mujeres de Kurdistán desde su formación, en primer lugar tuvo la prioridad o el objetivo de movilizar las mujeres kurdas por la lucha en una sociedad donde hace 30, 40 años, antes de la formación del Movimiento de Liberación de Kurdistán en 1978, la situación de las mujeres por la influencia de la religión islam y también con la política de los Estados-naciones donde está dividida Kurdistán en 4 partes como Irán, Irak, Siria y Turquía. La situación de las mujeres del Kurdistán no era como están ahora, no estaban movilizadas, era una sociedad patriarcal y una sociedad feudal. Entonces, el primer objetivo del movimiento Mujeres de Kurdistán era movilizar a las mujeres kurdas por la lucha y poner la cuestión de la mujer como una cuestión prioridad, como la prioridad de la liberación de las mujeres en el centro de toda la lucha. Entonces, eso fue un objetivo. Durante de esta construcción de la lucha de las mujeres kurdas, con la construcción de la Organización Autónoma de las Mujeres, el ejército o la autodefensa autónoma de las mujeres, también el movimiento Mujeres de Kurdistán tuvo la necesidad de encontrarse con otras mujeres del mundo. Entonces, como la definición del feminismo, no ha cambiado para nosotras como las mujeres kurdas, pero en el mundo en general, como la lucha de las mujeres del mundo, el feminismo, tuvo distintas épocas, distintas debates de la definición del feminismo. Eso fue un aspecto de encontrarnos con estas mujeres, de intercambiarnos, conocernos, pero a partir de los años 2000, cuando el movimiento Mujeres de Kurdistán ya llegaba a un momento, a una época donde ya tuvo su organización autónoma construida en 4 partes de Kurdistán, empezó a construir sus propias instituciones, también sus distintas partes dentro de la sociedad que empezaron a organizarse, mujeres también desde la base, como las mujeres de la sociedad, con los militantes del movimiento Mujeres de Kurdistán. Y en este tiempo también la necesidad de articular las luchas.
Entonces, a partir de 2000 y 2001, el movimiento Mujeres Kurdistán hizo también una propuesta del contrato social. Fue uno de los primeros pasos de articular las luchas con el objetivo de construir o de formar una organización universal de las mujeres, la necesidad, porque para romper con el patriarcado en todo el mundo se necesitaba también una lucha en común de las mujeres. Para romper con el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos está atacando también en común. Las formas en cada país, en cada lugar se cambian, las formas de la opresión, de represión del patriarcado, pero al final tienen el mismo objetivo, acabar con las luchas de las mujeres de todo el mundo. Entonces la necesidad de también tener una organización en común fue la propuesta también de las mujeres kurdas de organizarse a nivel internacional. Entonces, como nuestra articulación con las mujeres del feminismo de todo el mundo, antes como era como para nosotras vincularnos, no era más como una articulación, sino como buscar solidaridad, dar a conocer quiénes son las mujeres kurdas, cuáles son nuestros objetivos, eso, pero paso a paso en los últimos años sentimos también la necesidad, nuestra relación con las feministas del mundo era como articularnos, construir esta lucha en común de las mujeres, cómo podemos encontrar lugares, espacios donde podemos luchar en común contra el sistema patriarcal y el intercambio entre las mujeres kurdas y las mujeres del mundo se dejó también de que dentro del movimiento Mujeres de Kurdistán se define nuevamente el feminismo. ¿Cómo definimos el feminismo? ¿Somos feministas o no? Eso fue también una pregunta a partir de los años 2000, 2001, pero ahora ya llegamos a un nivel donde sí hay una articulación. Hay muchos espacios donde estamos luchando en común, tenemos espacios de formarnos en común como las mujeres y con las actividades, por ejemplo, las conferencias que hicimos, las mujeres tejiendo el futuro, es uno de los pasos de construir un feminismo común de las mujeres en nivel internacional. Bueno, no se puede, como la situación actual de las mujeres del Kurdistán está vinculada con también la situación en general de Kurdistán. La situación actual en 4 partes de Kurdistán y también en general del movimiento. Hay dos situaciones actuales. Uno es la guerra, uno es los ataques de los estados hacia el movimiento de liberación de Kurdistán, hacia las mujeres kurdas, que lo vimos en los últimos años, que los ataques del estado turco están dirigidos a las mujeres en distintas partes de Kurdistán. Los ataques drones del estado turco estaban siempre dirigidos a las dirigentes, a las líderes de las mujeres del movimiento Mujeres de Kurdistán. En Kobani también lo vimos en Turquía, por ejemplo, encarceladas las diputadas, las alcaldesas, pero también los miembros del movimiento Mujeres de Kurdistán. Entonces sí, sabemos que estos ataques no son porque somos kurdas, somos mujeres, sino porque estamos proponiendo una alternativa y estamos una alternativa a todas las mujeres. Específicamente después de la revolución de Rojava, nuestra lucha se visibilizó. La revolución de las mujeres kurdas, claro que no empezó con la revolución de Rojava, pero con Rojava se concretó un poco como la concretización de nuestro paradigma en la práctica. Como la revolución de Rojava, siempre decimos que es la revolución de las mujeres de Rojava. Entonces, este sistema, este proyecto hoy en Rojava, o el sistema que está construido, encabezada por las mujeres, el sistema confederalismo democrático, encabezada por las mujeres, es un peligro para estos países también, para estos estados-naciones, para todo el sistema patriarcal o capitalista, o para los potencias que tienen sus intereses en el Medio Oriente o en Kurdistán. Entonces, como la situación de las mujeres en este momento sí es un poco, es difícil, hay una dificultad de movilizarse como en distintas ciudades por la persecución de estos estados, pero por otro lado hay una situación a pesar de toda esta opresión, hay un proyecto
y hay una propuesta, una lucha de las mujeres kurdas, como decía en la pregunta anterior, de sí o sí se necesitan, como las mujeres, una lucha en común de las mujeres en nivel mundial. Entonces ahora estamos trabajando en distintos continentes del mundo, intentando de articularnos con distintas luchas de las mujeres para construir una lucha mundial de las mujeres contra el patriarcado. Uno de esos es también, por ejemplo, poner en cuestión como la genealogy, por ejemplo, la ciencia de las mujeres, o se puede decir que la ciencia de la vida, la ciencia que está encabezada por las mujeres. A pesar de toda la opresión, a los ataques hacia las mujeres, la lucha continúa. Es una lucha que está siguiendo con el objetivo de establecer el sistema con una mirada femenina, o como lo hace hizo el movimiento Mujeres hace muchos años. Entonces, claro que la situación actual, los ataques afectan también no solo al movimiento, sino directamente a las mujeres de base también. Entonces vimos que a pesar de toda esta opresión, las mujeres se movilizan, se organizan y se articulan con las mujeres de todo el mundo. Y entonces como un objetivo para nosotros, o algo que aprendimos siempre en nuestra lucha, cuando hay más ataques, cuando hay más opresión, siempre nos fortalecemos. Es también como la cuestión del dolor, por ejemplo, devolver el dolor a una fuerza, de devolver el dolor que tenemos a una forma de lucha. Entonces la situación actual, sí, a pesar que es tan agresivo ahora, es muy pesado, es complicado, hay ataques, cada día hay muertos, cada día hay encarcelamientos, pero al lado, a paralelo de eso, también se crece la lucha. Bueno, como decía, la revolución de las mujeres de Kurdistán no empezó con Rojava. Rojava es un no, ¿cómo se dice? No producto, sino como es una resolución de la lucha que viene hace 40 años con la formación del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Entonces es un éxito, es un logro muy grande para las mujeres kurdas, para todo el Kurdistán. Y hoy vemos como es como un éxito que nos motiva mucho de, por ejemplo, ver cómo se dio esperanza y luz a todas las mujeres del mundo. Entonces, definir la revolución de las mujeres en Rojava no se puede pensar, no se puede imaginar, sin imaginar la lucha que estaban dando las mujeres kurdas hace 40 años, que empezaron con el Movimiento de Liberación de Kurdistán, con la lucha, con la vanguardia de las compañeras como Sakine Janses y muchas otras compañeras que fallecieron en la lucha contra el sistema patriarcal, y con la formación de la Organización Autónoma de las Mujeres Kurdas, que empezó en las montañas de Kurdistán, las dificultades que vivieron estas mujeres, las dificultades que vivieron las mujeres en la formación de la Organización Autónoma de las Mujeres. Entonces, hoy llegar a un punto ver cómo la Organización Autónoma de las Mujeres, del Movimiento Mujeres de Kurdistán, es ahora una organización de las mujeres, no solo de los militantes del movimiento, sino las mujeres dentro de la sociedad empezaron a construirse sus propias organizaciones, son parte de construir una sociedad libre, una sociedad con una mirada femenina dentro de su propia sociedad, dentro de su propia casa. Eso es como la revolución de Rojava. Sí, muchas veces como cuando se habla de la revolución de Rojava se ve más la parte de la autodefensa, la lucha de las mujeres kurdas contra el Estado Islámico, contra el Daesh, contra el Estado turco. Sí, es una parte de la lucha, y es una parte muy, muy importante, que las mujeres toman el protagonismo, que las mujeres toman el protagonismo en enfrentarse con armas contra el Estado Islámico, tener su propio ejército. Es un logro muy grande, pero más allá de esa lucha armada, hay una lucha que nosotros la definimos como 90% de la lucha de la construcción de una sociedad ética y política, que significa una sociedad organizada, una sociedad que define, que busca con sus propios
como que intenta de resolver los problemas de la sociedad con sus propias herramientas, sin esperar de un Estado, sin esperar de una institución, depende del Estado que resuelve sus problemas. Y la revolución de Rojava hoy muestra a todo el mundo también de que sí es posible de construir un mundo dentro del sistema patriarcal, dentro del sistema capitalista. Sabemos que el sistema capitalista dice que no hay otra forma, no hay una otra alternativa hacia el sistema capitalista. El sistema capitalista que es la mentalidad del patriarcado. Entonces, como no hay otra alternativa, pero en Rojava, con la revolución de Rojava, después de 10 años, se muestra que sí hay una alternativa. Y no es una alternativa que está solo escrito, es un paradigma teórico, sino como se está concreto, muy concreto, construyendo ahora en la práctica. Por eso todos esos ataques hacia el movimiento Liberación de Kurdistán, los ataques hacia Rojava, el Estado turco está intentando nuevamente nuevas invasiones hacia los lugares que fueron liberadas especialmente por la vanguardia o con el liderazgo de las mujeres. Hay que ver esos ataques porque se propone una alternativa y se muestra a todo el mundo si es posible, un otro mundo es posible y se puede construirlo. Y vimos que como el ejemplo que toman muchas otras organizaciones, muchos otros pueblos de Rojava están intentando de construir lo mismo también en sus propios territorios. Pero también las mujeres kurdas, también el pueblo kurdo en Rojava tiene una relación, más una articulación con otras organizaciones, con otros pueblos. Hay un intercambio de aprenderse entre ellos para construir este sistema en común. Y la revolución de Rojava hoy con la solidaridad internacional y con es ahora más allá de la solidaridad, sino sí ahí se construye esta lucha en común. Entonces, como para construir esta lucha en común, es un paso muy importante ahora para el mundo. Después de 10 años, vimos que sí, la necesidad es defender Rojava, significa defender una revolución de las mujeres, defender la revolución de las mujeres que tiene el objetivo o se acercó a esta revolución mundial de las mujeres. Sí, algo que no hay que olvidar es el inspirador del paradigma del confederalismo democrático fue el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan. Y también como las mujeres kurdas se inspiraron por él, porque dentro del movimiento de liberación de Kurdistán, quien dio la motivación, el moral a las mujeres para organizarse autónomamente fueron los debates y también el objetivo del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, dentro del movimiento, porque también cuando se hablaba, cuando el movimiento de liberación de Kurdistán se formó con una ideología, la perspectiva marxista, leninista, tomaron las experiencias del socialismo real, pero también Abdullah Öcalan hizo el análisis de que sí era importante tomar esta perspectiva y tomar algunas experiencias de eso, pero faltaban unos aspectos para construir una sociedad libre. Eso significaba no dejar la liberación de la mujer después de la revolución nacional. Entonces, como fue un aspecto, fue una discusión, un debate en medio de la guerra por parte de Abdullah Öcalan, mientras hubo ataques de los estados, el estado en la área guerrilla, en la área donde estaban los guerrillas enfrentándose contra el estado turco, con el ejército turco. En medio de la guerra también la importancia de que la liberación de las mujeres es fundamental para la liberación de la sociedad. Entonces las mujeres kurdas tomaron este paradigma, tomaron esta perspectiva para organizarse autónomamente. Afuera, como dentro de la organización, pero construir sus organizaciones aparte, organizaciones autónomas, sus instituciones autónomas. Todo eso fue como con la inspiración la inspiración por Abdullah Öcalan, el paradigma. También el paradigma del confederalismo democrático, el sistema político de la sociedad hoy en Kurdistán, de la propuesta de tener un sistema antiestatal, significa antipatriarcado,
antiimperialista, anticapitalista. Entonces, como todo eso fue con el cambio de la paradigma que salió con las ideas y la ideología de Abdullah Öcalan y las mujeres kurdas. Por eso reconocen a Abdullah Öcalan como su propio líder y no lo ven como solo como un hombre, sino como una filosofía y también como una institución. Entonces, sí, para nosotros ahora hay una campaña que es muy importante porque el encarcelamiento de Abdullah Öcalan, el complot internacional que hubo en 1999 contra Abdullah Öcalan fue un complot internacional. Fue un complot después que Abdullah Öcalan empezó a analizar de que se necesita un sistema alternativo hacia ese sistema que existe, una propuesta que critica fuertemente el Estado-Nación y propone algo alternativo. Y paso a paso que la organización, los organismos del movimiento empezaron a construir ese sistema, los estados y las potencias internacionales lo vieron como un peligro. Entonces el encarcelamiento de Abdullah Öcalan no es porque se formó el partido de los trabajadores del Kurdistán, sino proponía algo alternativo a este sistema. Entonces, la liberación de Abdullah Öcalan significa para nosotros la liberación de todos los presos políticos. Hay ahora una campaña internacional que se comenzó también no solo por las instituciones kurdas, sino, por ejemplo, sindicatos como de los sindicatos trabajadores de Inglaterra, que comenzaron una campaña por la liberación de Abdullah Öcalan, que, como decía, significa también la liberación de muchos otros, de todos los presos políticos hoy en Turquía. La mayoría de los presos políticos en Turquía hoy están encarcelados porque reconocieron a Abdullah Öcalan como su líder. Entonces la liberación de Abdullah Öcalan significa la liberación de Kurdistán. Empieza un nuevo proceso de democratizar también estos 4 países. La idea que tiene Abdullah Öcalan, la propuesta concreta para resolver el crisis, para acabar con el crisis que existe hoy en el Medio Oriente y también el crisis que está viviendo el capitalismo. Hay un análisis muy fuerte y hay propuestas, hay alternativas que propone muy concretamente a Abdullah Öcalan. Entonces, como defender a Abdullah Öcalan o pedir la liberación de Abdullah Öcalan significa también construir, tejer el sistema que estamos proponiendo como alternativa hacia el capitalismo. Y por eso hay una campaña en nivel que estamos llevando adelante ahora en 4 partes de Kurdistán, también en el mundo. Pedir la liberación de Abdullah Öcalan, la campaña con la consigna el tiempo ha llegado, liberación por Abdullah Öcalan, y aparte hay una campaña de firmas para sacar el PKK de la lista terrorista en Europa, porque el movimiento de liberación de Kurdistán sí está criminalizando en Turquía, en Irán, Irak y Siria, pero también en Europa, en muchos países del mundo, se reconoce el PKK como un partido terrorista y está criminalizando el pueblo. Porque no existe hay una sociedad, se empezó a construirse, una sociedad cambió la mentalidad por la ideología del PKK. Entonces, una sociedad, un movimiento que liberó a las mujeres, que se enfrentó contra el peor terrorismo del mundo, como el Daesh, como el Estado Islámico, ¿cómo puede ser terrorista? Una organización, un partido que define la liberación de la sociedad como la liberación de toda la sociedad, con la liberación de las mujeres, una sociedad que da esperanza a las mujeres de todo el mundo, ¿cómo pueden ser terroristas? Entonces es una responsabilidad de todas las organizaciones sociales, de organizaciones libertarias, las organizaciones también feministas, que apoyar esta campaña para sacar el PKK de la lista terrorista. Nuestra llamada es sumarse a esta campaña, no solo firmar, sino también hacer acciones, actividades en sus territorios, en sus países, para no decir solo sacar el PKK de la lista terrorista, sino qué es el PKK, qué hizo el PKK, la lucha del PKK contra quién es. Qué desarrollo hubo dentro de la sociedad kurda con la formación del PKK, por ejemplo. Entonces es importante sumarse a esta campaña. Y bueno, un proyecto también, como decíamos desde el principio,
la importancia de construir una lucha universal de las mujeres. Desde 2018 hasta hoy hay un proyecto, hay un trabajo muy importante de las mujeres kurdas. Uno fue como la conferencia, la red Las Mujeres Tejiendo el Futuro, la primera conferencia que hubo en 2018 en Frankfurt, en Alemania, con la participación de distintas referentes de todo el mundo. Representaban las luchas de todas las partes del mundo, desde Asia, África, América Latina, Europa y Kurdistán. Y la segunda conferencia va a tener lugar en Berlín este año, el 5 y 6 de noviembre, Las Mujeres Tejiendo el Futuro, con la consigna nuestra revolución libera la vida. Ahí también estamos esperando muchísimas referentes y dirigentes de distintas luchas de los pueblos indígenas, de las mujeres de base, de todos los continentes, con el objetivo de dar el primer paso para construir esta organización de las mujeres a nivel mundial.